Bueno, muy buenas tardes. Para quienes no me conocen, soy Oscar Méndez, el director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en la Fundación Favaloro. Y hoy continuando con estos ciclos de webinar organizados por Ciprotec, a quienes le agradecemos mucho por la invitación. El tema que nos ocupa hoy es el sistema bicavo, llamado TrickValve, para el tratamiento de la insuficiencia tricuspidia severa. Es un gusto compartir este webinar con dos queridos amigos, el doctor Diego Greenfeld. Él es el jefe del servicio de hemodinamia del Hospital Español en la ciudad de La Plata, en Argentina, y es coordinador también para el reemplazo valvular en el Hospital El Cruce, en la provincia de Buenos Aires, y en el Hospital César Milstein, también aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y el doctor Pablo Espalestra, que es staff del Servicio de Cardiología Intervencionista y Terapéutica Endovascular en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. El día de hoy es el 9 de mayo y aprovechamos la oportunidad para mandarles un afectuoso saludo a nuestros colegas, los cirujanos cardiovasculares, ya que aquí en la Argentina, en conmemoración de esa primera cirugía que realizara el doctor Favaloro, se conmemora el Día de los Cirujanos Cardiovasculares, así que por ahí tenemos algunos que nos están acompañando y creo que mis compañeros van a coincidir en eso. Les mandamos un afectuoso saludo. Para quienes nos escuchan online, en la audiencia, los queremos invitar a que sean lo más participativos posibles, que nos envíen sus preguntas, sus comentarios, que nos pueden interrumpir. La idea es hacer una comunicación bastante coloquial, bastante informal, ya que ninguno de nosotros tres somos grandes expertos. Esta es una experiencia que se está empezando en la Argentina, pero que dado, digamos, lo preliminar de lo que está sucediendo, queremos compartirlo para todos aquellos que están empezando o que hayan hecho casos y entre todos poder aprender. La idea del seminario de hoy sería que el doctor Pablo nos va a dar una especie de introducción en el tema y también describirnos un poco el sistema. Diego también va a colaborar con eso y va a presentar un caso. Pablo también tiene un caso para presentar. Y al final yo les voy a compartir algunos casos que hemos hecho en la Fundación Favaloro y los vamos a discutir entre todos. Así que bienvenidos, gracias por estar. Gracias de nuevo a Ciprotec y Pablo, te dejo la palabra. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de dónde está el problema, digamos, del por qué hablar de la insuficiencia tricuspidia y por qué necesitamos buscar una solución a este problema, ¿sí? Entonces, en primer lugar, me gusta hacer esta reflexión desde dónde partimos, dónde nace el problema aquí. Nosotros históricamente hemos desarrollado múltiples terapias para el tratamiento de la válvula aórtica, la válvula mitral, ya sea por vía quirúrgica o vía percutánea, pero del lado oscuro de la luna, ¿no?, tenemos dos válvulas olvidadas, la válvula pulmonar y la válvula tricúspide, que en los últimos años, por suerte, hemos desarrollado algunas tecnologías para el tratamiento de estas dos válvulas, tanto la pulmonar como la tricúspide, pero que durante mucho tiempo las hemos dejado algo relegadas o olvidadas. Sin embargo, este es un problema que tiene importancia. ¿Y por qué? Porque tiene una altísima prevalencia. En Estados Unidos 2,4 millones de personas tienen insuficiencia tricuspidia al menos significativa. Si buscamos cuál es la prevalencia dentro de mayores de 70 años más frecuente, el 1,5% de los hombres la tiene o el 5,6% de las mujeres. Y si acotamos un poquito la población a pacientes con insuficiencia cardíaca o deterioro de la función ventricular, sabemos que la prevalencia en insuficiencia tricuspidia asciende hasta el 26%. Y esto no se ve reflejado en la práctica habitual de los tratamientos porque se realizan nada más que 10.000 cirugías por año sobre la válvula tricúspide, y también sabemos que a mayor mortalidad, a mayor severidad, mayor mortalidad de los pacientes. Sabemos que la mortalidad asciende hasta el 40%, ¿sí?, en aquellos pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia al menos moderada, ¿sí? Y no estamos hablando del peor grupo de aquellos que tienen insuficiencia tricuspidia torrencial o masiva. Simplemente con tener insuficiencia tricuspidia moderada, el 40% de los pacientes va a fallecer dentro de los 3 años. En cuanto a la clasificación de insuficiencia tricuspidia, hoy nosotros de manera práctica la dividimos en 3 grandes grupos: la secundaria o funcional, que se debe principalmente a dilatación auricular, que es la insuficiencia tricuspidia atrial, como llamamos habitualmente, o ventricular, cuando se debe a la insuficiencia a la dilatación del ventrículo derecho. Esto tracciona el anillo tricuspidio y genera insuficiencia severa,
o bien la asociada por catéteres, cada vez más frecuente asociadas al implante de catéteres de marcapasos, de cardiofibriladores, etcétera, dentro del ventrículo derecho. Esto lo que hace es un fenómeno mecánico del catéter apretando o traccionando alguna de las válvulas de la válvula tricúspide, y esto genera insuficiencia mecánica de esa válvula. O la primaria, que es la menos frecuente de todos, que tiene que ver con disfunción orgánica de la válvula. Independientemente de cuál sea el mecanismo asociado a la insuficiencia tricuspídea, nosotros sabemos que la mortalidad, tanto en secundaria, asociada a catéter, asociada a valvulopatía izquierda o insuficiencia tricuspídea aislada, tiene una altísima mortalidad a partir de los 3 años de seguimiento. ¿Sí? Nosotros sabemos que con el progreso de la insuficiencia tricuspídea, la sobrevida empeora significativamente, teniendo una sobrevida a los 5 años del 50%. Por lo tanto, claramente es un problema al cual le tenemos que prestar atención y tenemos que buscar una solución. Ahora bien, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a una válvula extremadamente compleja y variante, ¿sí? Está en íntima vinculación con estructuras muy importantes y a su vez anatómicamente la válvula es muy variante, como pueden ver en este gráfico, ¿sí? La válvula puede ser cuatricúspide, puede ser bicúspide, puede tener la segmentación de las valvas, puede ser de la septal, de la posterior, de la anterior, y esto hace que realmente se vuelva cada vez más difícil o desafiante el tratamiento de esta valvulopatía. ¿Y cuáles son los desafíos a los cuales nos enfrentamos? Anatomía, como les decía, variable y frágil, a la banda moderadora, que muchas veces limita el acceso y la alineación sobre la valva, sobre las valvas, perdón. Espesor de la pared del ventrículo derecho, es un espesor muy fino, por lo tanto hay que ser muy delicado cuando uno instrumenta el ventrículo derecho. La proximidad con el nodo AB de esta válvula. Enfermedad avanzada, ¿sí? Habitualmente se decide la intervención de la válvula en pacientes que tienen ya insuficiencia tricuspidea torrencial. Es una válvula muy difícil de ser evaluada mediante el ecotransesofágico, sí requiere de cierta expertise del ecografista y de vistas no tan habituales para poder evaluarla anatómicamente, la presencia de cables de catéteres de marcapasos, la presencia de válvulas protésicas del lado izquierdo, lo cual generan tórax ya previamente intervenidos y corazones previamente intervenidos, y la marcada angulación que hay entre las venas cavas, ¿sí? La vena cava inferior y la válvula tricúspide. ¿Sí? Yo siempre digo que entre las cavas, ¿sí? No están alineadas, sino que están perfectamente desalineadas entre sí. Entonces, esta anatomía tan variable es una anatomía, como decía, bien compleja, y a medida que el ventrículo va dilatándose, en la insuficiencia tricuspidea funcional, lo que vemos es esta pérdida habitual de la anatomía de la válvula, que es sencilla de montar, cada vez se vuelve más plana y se dilata hacia el segmento lateral, hacia la pared libre del ventrículo derecho. ¿Sí? Esto lo que hace es traccionar la válvula anterior y posterior, que son lo que llamamos válvulas laterales, ¿sí? Eso se van dilatando y se van alejando de la válvula septal, ¿sí? Que es la que está adherida al septum interventricular y del septum interauricular e interventricular, lo cual es esa pared es fija y se va dilatando hacia la pared lateral, la pared libre del ventrículo derecho, y de esta manera aleja tanto la válvula anterior como la posterior, ¿sí? Y es por eso que es muy importante elegir cuál es el mejor momento para la intervención de estos pacientes, ¿no? Donde probablemente las válvulas donde empiezan a volverse sintomáticas o severas, la cirugía tenga un rol muy importante. Ahí, a medida que el paciente empieza a aumentar su riesgo, tal vez tenemos que pensar en procedimientos percutáneos, y después hay un punto en el que ya no tenemos retorno, donde el tratamiento que le hagamos probablemente sea poco efectivo y no vamos a tener una recuperación marcada de nuestro paciente, y es el momento al cual no tenemos que llegar. Por eso es fundamental incorporar en estas patologías la decisión de nuestro jardín, como lo hemos hecho o lo estamos haciendo en otras valvulopatías. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, la cirugía, como les comentaba inicialmente, es la que tiene más experiencia. Sin embargo, muchos de los pacientes no son candidatos y tienen una mortalidad elevada que puede llegar hasta el 10%, y esto se ve asociado a edad avanzada, comorbilidades asociadas a cirugías previas, demoras en la derivación para el tratamiento y la asociación de hipertensión pulmonar severa y severa dilatación de ventrículo derecho. Por el otro lado, tenemos el tratamiento médico, que suele ser insuficiente a largo plazo, y en el medio hoy podemos ofrecerle tratamiento percutáneo. Tenemos distintos tipos de tratamientos percutáneos que pueden ser utilizados sobre la válvula tricúspide.
En principio, me gustaría mencionar los tratamientos que son reemplazos valvulares ortotópicos, es decir, válvulas que se ponen en posición eh, tricuspidia. Por otro lado, mecanismos de aproximación borde a borde, como es el MitraClip para la mitral. Acá tenemos el TriClip o el Pascal, que son dispositivos similares que funcionan para aproximar bordes en la tricúspide. Eh, Dispositivos de anuloplastía, ¿sí? Que lo que hacen es reducir el tamaño del anillo. Y por otro lado, las válvulas heterotópicas, como es el caso de la válvula Trick Valve que vamos a hablar en el día de hoy. Simplemente a modo introductorio presentarles la válvula Trick Valve, es una válvula heterotópica, como les decía recientemente, y tiene dos componentes, una válvula que se posiciona sobre la cava superior y una válvula que se posiciona sobre la cava inferior, evitando así el reflujo, ya sea hacia la cava inferior o hacia la cava superior, principalmente el reflujo hacia la vena suprahepática. Así no me voy a detener mucho porque luego Oscar y Diego van a hablar un poquito más de esto. ¿Cuándo debemos pensar en TrickValve? Bueno, con algunos criterios de selección de estos pacientes, por supuesto, tienen que tener insuficiencia tricúspida al menos al menos hemodinámicamente significativa, y tienen que tener un reflujo cavo relevante. Clínicamente se sugiere que los pacientes estén en clase funcional, que tengan disnea 3-4, que al menos caminen 60 metros, que tengan una expectativa de vida de más de 12 meses, que tengan hepatomegalia congestiva, sobrecarga renal, congestión periférica o edemas. Algunos fenómenos hemodinámicos, este es bien importante, que la onda B sea de al menos 15 milímetros de mercurio. Eso habla del impacto que está generando la sístole ventricular sobre el fenómeno pasivo de presiones del sistema derecho, de la aurícula derecha y de las cavas. Que tenga un TAPSE de al menos 14 milímetros, y esto habla un poco de la función del ventrículo derecho, que no tenga hipertensión pulmonar muy severa, que tenga sistólica pulmonar por debajo de 65 milímetros de mercurio, buena función de ventrículo derecho, IT severa y falla de corazón derecho, y que por otro lado no tengan enfermedad valvular izquierda que no esté tratada, que no tengan falla renal severa y que no estén con cirrosis Child-Pugh. ¿De dónde partimos el tratamiento de la válvula tricúspide por vía percutánea? Básicamente hay dos estudios, el Tricus Euro y Study, que fue el estudio que puso en el mercado la válvula, y hay un estudio, un First in Men anterior a esto, que es el Tricus, con menos pacientes, donde se vio en el seguimiento a 6 meses cómo los pacientes mejoraban principalmente su clase funcional y su calidad de vida, sin gran impacto en la mortalidad ni en eventos adversos. A los 6 meses se vio que había una tendencia a reducción de los volúmenes ventriculares y del diámetro medio ventricular, y se publicó recientemente este seguimiento al año de todos los pacientes del estudio TRICAS inicial, que fue el First in Men, y el TRICAS Euro, que fue el estudio donde se buscó la aprobación del CIMARC, donde se vio que esta modificación, tanto en la calidad de vida como en la clase funcional, se mantiene a lo largo del tiempo, llegando hasta el año. ¿Sí? Los pacientes mejoran su clase funcional, mejoran su sobrevida, perdón, no hay impacto en la sobrevida, mejoran su clase funcional, mejoran su calidad de vida y su caminata de 6 minutos, mejoran la utilización de diuréticos, disminuyen el NT-proBNP sin alteraciones sobre la acción hepática o renal. Sí, muy cortito les quiero presentar un caso clínico en el cual nosotros hicimos el implante de esta válvula heterotópica. A modo de destacar, en este paciente teníamos un marcapasos bicameral implantado, así que decidimos ir por el implante de un sistema heterotópico como es el Trick Valve. No me voy a detener aquí, básicamente son dos válvulas, el planeamiento se hace por tomografía, todavía mandamos las imágenes al Core Lab para que nos sugieran qué válvula utilizar. Aquí nosotros tenemos un catéter sobre la la arteria pulmonar, que nos sirve de referencia para el anclaje de la válvula de cava superior. Se ven los cables viniendo desde la subclavia derecha, desde la vena subclavia derecha. Lo ideal es llevar el catéter hacia la arteria pulmonar superior izquierda. Fíjense que en la imagen de la derecha hemos migrado el catéter hacia la derecha, hacia la superior, perdón. Nosotros acá posicionamos un pigtail sobre la cava, sobre el tronco innominado, para ver la altura del tronco innominado y qué distancia teníamos. Posteriormente a eso decidimos avanzar con el implante de la válvula.
¿sí? Y como vemos aquí, llevamos un catéter bien alto en la cava superior y en la vena yugular para poder posicionar posteriormente la válvula. Como no podíamos avanzar con la válvula, decidimos hacer una venoplastía, probablemente asociada a la fibrosis de los cables que estaban posicionados en ese lugar. Luego llevamos la válvula de cava superior. Nosotros con el catéter sabemos a qué altura estaba la arteria pulmonar, que es el lugar donde debería quedar esta pancita de la válvula, que es el marcador de dónde, hasta dónde cubre la pollera. Aquí pusimos una prótesis de 25 milímetros. Finalmente liberamos completamente la válvula. No tengo las imágenes, pero fíjense cómo el extremo distal de la válvula quedó algo comprimido por toda esta fibrosis que teníamos, así que lo que hicimos fue posicionar una cuerdita por aquí dentro nuevamente, dilatarlo para poder extraer el cono de la válvula de cava superior. Aquí estamos implantando la válvula de cava inferior, vemos cómo hicimos la angiografía desde la vena suprahepática para ver el flujo. Fíjense cómo en esta imagen se ve como la válvula de cava inferior está realmente muy alta, es decir, como está totalmente por encima de la suprahepática y muy protruida hacia la aurícula derecha. Por eso la reposicionamos, aquí nos quedó muy baja, la reposicionamos nuevamente y aquí estamos en una posición mucho mejor, y aquí podemos ver cómo la válvula está completamente liberada, aproximadamente un 50% sobre la vena supraplática, sin generar ningún inconveniente. ¿Sí? Aquí vemos la posición final de las válvulas y un auriculograma que hacemos de control finalmente. Así que, bueno, este caso simplemente lo pasé un poquito rápido como para que vean un poquito las opciones que tenemos, y ahora sí, continuamos con los comentarios y las charlas de Oscar y Diego. Así que, bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, un poquito de los criterios de selección del caso, no tanto los criterios de selección del estudio clínico randomizado, que era lo que estaba mostrando Pablo, sino de la vida real y del día a día, que son las evaluaciones que vamos a hacer en los pacientes con la tomografía previa y demás. Tenemos que tener en cuenta los anatómicos, los que podríamos llegar a tener del procedimiento y en el seguimiento, ¿sí? El tamaño de las cavas y de la aurícula derecha es fundamental. La distancia desde el borde superior de la aurícula derecha y el borde inferior de la vena cava superior a la vena pulmonar. La distancia desde el borde inferior de la aurícula derecha y o borde superior de la vena cava inferior a la vena suprarrenal también es muy importante, como vamos a ver en un ratito. Y la angulación de entrada de ambas cavas a la aurícula también es fundamental. Durante el procedimiento lo que nos puede llegar a limitar son los accesos vasculares, el riesgo de oclusión de la vena suprahepática, mucho más que de la pulmonar, claramente, la hipertensión pulmonar y el riesgo de stroke, que es bajo, pero existe, ¿sí? Sería un stroke casi paradojal. Y durante el seguimiento lo que hay que tener en cuenta es la durabilidad del dispositivo, que todavía no vamos a saber. Los criterios hemodinámicos, que a veces hay un aumento de la hipertensión pulmonar luego del implante, y los costos, que en nuestro país no son menores y son muchas veces determinantes. Un poquito lo que les mostró Pablo, para ampliar, tenemos dos tamaños, tanto para vena cava superior como para vena cava inferior, 25 y 29 y 31 y 35, con estos criterios, ¿sí?, que se toman por la tomografía. Lo mismo, el dispositivo de vena cava superior, dos tamaños. Todos los parámetros que hay que tener en cuenta al momento de la evaluación para seguridad del procedimiento, ¿sí? Es nitinol, autoexpandible, con pericardio bovino. Esta diapo es más interesante respecto a la parte técnica. ¿Por qué? Porque podemos ver que la parte superior del dispositivo de vena cava superior tiene la pollera en la parte inferior, que es la que va a estar en contacto con la aurícula derecha, y libre, ¿sí?, o free flow, la parte superior, que va a ser donde va a estar el parámetro del pigtail en la pulmonar. Mucho más importante es la distancia que existe en el dispositivo inferior entre la vena
suprahepática y la aurícula derecha. Fíjense que la pollera o la parte cubierta del dispositivo de la vena cava inferior, no importa si es 31 o 35, es de 20 milímetros. Entonces, tenemos que tener 20 milímetros sería lo ideal. Con 1,5 podemos también trabajar porque, como vamos a ver ahora en el caso, la vena suprahepática es bastante, el ósteo bastante grande generalmente, entonces podemos llegar a cubrir hasta un 50% del ostium de la suprahepática sin tener mayores problemas. Pero sí, estos son los parámetros que hay que tener en cuenta al momento de evaluar, que esto lo hace toda la empresa, ¿sí? Nosotros le mandamos la tomografía con tiempo venoso, que eso es otra cosa muy importante cuando se hace una evaluación tanto para tricuspidia y a veces para mitral también, tener la seguridad de que la tomografía esperó la vuelta de contraste y se toma en tiempo venoso también. Les voy a mostrar dos casos. Esta es la evaluación tomográfica. Como les dije, todos los parámetros que hay que tener en cuenta, tanto para la cava superior como la cava inferior. En este caso nos dio una 25 y una 31, los dos tamaños más chicos. Catéter de PIC. Para empezar, hay que tener una cuerda de extra support puesta en la yugular derecha, ¿sí? Eso es lo primero que hay que tener. Acceso venoso derecho, cuerda extra support en vena yugular derecha. Pigtail en la pulmonar, donde se toman parámetros hemodinámicos previos, como es la presión pulmonar y demás. Y fíjense que la válvula de la vena cava superior, que es la que tiene la pancita después cuando queda abierta, tiene como dos marcas, una aquí arriba y otra aquí en el medio. Que de acá, de esta marca a esta otra, es donde se va a desplegar esa panza. Entonces, tenemos que tener como parámetro anatómico la pulmonar, que está marcada por el pigtail, que generalmente va a estar apoyado más cerca del piso de la pulmonar, y esta marca que está acá con la flecha roja es el parámetro que nosotros debemos tener en cuenta al momento de iniciar el implante y sobre todo antes de liberar la válvula, que, repito, es muy amigable, navega muy bien, es de fácil liberación y recuperación. Pero como podemos ver acá, ya está desplegándose la pancita y el pigtail está, como vemos acá en la foto, en posición ideal para continuar liberación. Hasta acá, hasta este porcentaje de liberación, todavía la podemos recuperar, ¿sí? Todavía la podemos reposicionar. Generalmente el dispositivo de vena cava superior, ahí se ve la liberación total. El dispositivo de vena cava superior tiende a subirse, claramente, ¿sí? Y el de vena cava inferior a meterse dentro de la aurícula derecha. Por eso hay que hacer un juego entre cuerda y primer y segundo operador para tratar de mantenerlo. Igual repito, es fácil, recuperable y es relativamente sencillo posicionarlo. Entonces, una vez que tenemos ya el dispositivo abierto en vena cava superior, vamos a selectivizar. Perdón, acá está el control de la pulmonar permeable, ¿sí? Y sin problema. Vamos a selectivizar la vena suprahepática con un catéter. Esta marca que ven acá, radiolúcida, que es la que está marcando la flecha roja, es la que delimita la pollera, como les mostré en la primera foto, que de acá para arriba está cubierto con pericardio bovino y de acá para abajo es todo free flow de soporte. Entonces, la vena pulmonar, perdón, la vena suprahepática tiene que quedar más del 50% por arriba de esta marca. Empezamos la liberación muy controlada y realmente sencilla. Después Cacho les va a comentar también. Hacemos controles desde el catéter, que puede ser cualquier catéter que quieran. Y vemos en este caso que está bastante bien posicionado, casi en el ostium o en la conjunción de la cava y la supraparte. Seguimos haciendo test. Acá estábamos bien. Acá, como pueden ver, empezó a bajarse el dispositivo y nos queda la línea demarcatoria casi en el borde inferior de la suprahepática, por lo que hay que recapturar, reposicionar
y ahí estamos bien de vuelta. Y cuando estamos seguros de que estamos más allá del 50% de la suprahepática, la podemos liberar sin mayores problemas, ¿sí? Se retira el catéter de la suprahepática, ese es un control angiográfico para ver que no haya leaks, y el control ecocardiográfico para ver si hay una disminución del flujo y el tema de la hipertensión pulmonar. Este fue un caso relativamente sencillo. Este otro caso es un poquito más desafiante. ¿Por qué? Porque fíjense acá lo que decía Pablo hoy, la angulación que tiene las venas cavas en relación a la aurícula. En el de vena cava superior no había problemas, ¿sí? Fue una 25, pero el problema fue el de la vena cava inferior, que al principio habían rechazado a este paciente porque estaba pasado de diámetro, pero bueno, después se pidió una segunda evaluación, se reevaluó bien y estaba al límite y se decidió hacer igual. ¿Mm? El implante de la vena cava superior, como vimos recién. Este paciente estaba con un subcontraesofágico, también hicimos un cierre de mitral de borde a borde con un clip. Lo mismo, parámetro el borde inferior del globito con el pigtail en la pulmonar, se liberó sin problema. Acá está la marca que les decía para la suprahepática, acá claramente está baja. Esta era una 35, la grande. Se reposiciona, acá estamos muy bien, estamos por arriba del 50% de la suprahepática, que ven que está bastante grande, y se libera sin mayores problemas. Control y el paciente anduvo bien, a pesar de que estaba al límite, como dijimos, de los diámetros para el dispositivo de vena cava inferior. Bueno, esos son los dos casos que tengo, y después había otro porque lo nombró Pablo, lo voy a decir. Hicimos un valve-in-valve tricuspidio de un paciente que tenía cirugía previa, pero bueno, esa es otra opción. En los pacientes que tienen un anclaje se puede poner una válvula aórtica en posición tricuspidia. Ok, gracias Diego. Varias preguntas, comentarios, mientras tratamos de estimular a la audiencia que nos acompañe con algún comentario también o pregunta. Vos ahí hiciste una reparación mitral, que tenías un transesofágico y hiciste el implante de trick valve. ¿Te ayudó en algo el transesofágico? No. No, nada, porque la verdad que la guía de eco es más que nada para ver la permeabilidad, primero para ver realmente que sea torrencial antes de iniciar el procedimiento, o severa. Y después sirve para ver la permeabilidad de la suprahepática, si es que nos ayuda para eso, nada más. El transesofágico estaba puesto por el tema del mitraclip, si Sí, no sí, es todo eso por transtorácico, no, me quedó no. claro, Sí, pero digamos como para mencionar que es un procedimiento que es básicamente guiado por angiografía. sí, Por lo menos hasta lo que hacemos actualmente, porque una cosa que estaba pensando mientras te escuchaba y veía tu presentación, que a veces no es tan fácil de ver ese borde entre auricular y la vena suprahepática, ¿no? Ese espacio que a veces es corto y que uno necesita cierta precisión y no la quiere dejar tampoco muy prolapsada en la aurícula. Ahí hay varias preguntas que en general nos recomiendan que no queden más de 1 centímetro, no sé si vos coincidís con eso, que no protruya más que eso, y quizás eso y ver que no hay leak residual es lo poco que el eco nos agrega cuando lo hacemos en eco transtorácico. ¿Estás de acuerdo con eso? totalmente de acuerdo. Y los ecocardiografistas dicen que les resulta bastante incómodo y a veces muy difícil ver la suprahepática. No así Sí. la prótesis dentro de la aurícula, que eso lo ven bien, pero el flujo de la suprahepática a veces se les complica bastante. Es por eso que, como vos decís, el catéter es fundamental. Eh, lo que se me ocurre y que estaba pensando mientras te escuchaba, porque a veces cuando uno parece que va a hablar de algo y escucha algo a alguien y no se le había ocurrido antes, digo, ¿se podrá poner un ICE en la vena cava inferior en el caso que uno no quiera usar tanto contraste en un paciente que está con una función renal en el límite y antes de liberar bajarlo? Quizás es una ayuda, ¿no? Ahora que El, estamos el, pensando mucho más en eso. Perdón que perdí conectividad y ahí volví, pero escuchaba con lo del ICE y estaba pensando, digo, el gran problema ahí que sería
en qué momento utilizarlo, ¿no? Incluso por ahí uno, estoy pensando ahora, ¿no? Que lo podría por ahí alojar en la suprapática para ver la desembocadura de la cava inferior hasta una vez que tiene el ejemplo relativamente posicionado y después sacarlo y mirarlo, ¿no? Claro, antes de liberar. O desde Yo te arriba. decía en algún caso que uno no pueda usar el contraste que usamos habitualmente como para no perder la opción de tratamiento, siendo que esa probablemente sea la parte más difícil del posicionamiento. Pero tampoco me quiero exceder en esto como una recomendación, es solo un comentario, porque nos estaríamos yendo un poco de las instrucciones para uso y no somos tan expertos como para hacer una indicación fuera de eso. Sí, por ahí Este, lo que yo diría, si tenés un paciente con insuficiencia renal severa, igual el contraste que se usa bastante poco, pero por ahí recomendaría sí usar un transesofágico, porque ahí el transesofágico sí te va a ayudar mucho para el implante del dispositivo de la vena cava inferior, porque con el transesofágico se ve perfecto el borde inferior de la aurícula y se ve perfecta la suprahepática, no así con un transtorácico. y el otro comentario, pregunta que tengo para ustedes, tiene que ver con un comentario que me hizo el doctor Saibal Cara hace un tiempo respecto de una reparación borde a borde, una insuficiencia tricuspidia y que había sido rechazado. Y él me decía que en algunas circunstancias pone al paciente en el hospital con terapia con diuréticos intravenosos para tratar de que se descomprima un poco el ventrículo, la aurícula y de esa manera la distancia borde a borde no sea tan alta y el paciente que por ahí no era candidato termina siendo candidato. Y entonces la pregunta sería si les parece que en algunas circunstancias en las cuales los diámetros de las venas cavas estén un poco en el límite, especialmente para la válvula inferior, si uno podría intentar eso y cuán realista es si se achica un poco la vena cava para que uno hace el implante y después si por alguna circunstancia, por ejemplo, como el caso que les voy a mostrar después, abandonan los tratamientos y la vena cava se vuelve a dilatar, la válvula pierda sustentabilidad. ¿Qué opinión les merece eso? Sí, la verdad que estoy de acuerdo con vos, porque ¿viste? El sistema venoso eh, eh, cede mucho, ¿sí? Muy permisivo, digamos así. Entonces, cuando el paciente está Sí. vacío o lo descargamos, tal vez sirva eso, pero cuando tenga un volumen adecuado, sobre todo si uno le arregla la parte valvular y el paciente vuelve a tener una vida normal, entre comillas, y un volumen habitual, tal vez haya un leak. No se va a caer el dispositivo, pero seguramente va a quedar con un leak. Sobre, Yo creo digo en esos que, pacientes donde estaba primero rechazado por diámetro, ¿no es cierto? yo creo Claro. que Acá el tengo, link puede ser una perdóname, opción. perdóname Pablo, un segundito Sí. para así de paso estimulamos a la audiencia. Tenemos una consulta del doctor Precioso que nos pregunta, dice, este procedimiento soluciona la congestión periférica y hepática, pero ¿qué pasa con la insuficiencia tricuspidia? Descarga solo en la aurícula derecha, la insuficiencia tricuspidia sigue, pero ya no descarga hacia atrás. ¿Qué pasa con ese aumento de presión? La pregunta que él nos hace es la misma que nos hacíamos o nos hacemos todos al principio cuando conocemos el dispositivo. ¿Qué respuesta le podemos dar? Dale Bueno, Pablo, vos. creo como vos decías, es una pregunta que todavía no seguimos haciendo mucho de nosotros y que todavía se sigue discutiendo mucho cuál va a ser el impacto sobre la disfunción auricular derecha que esto genera, ¿no? Porque sin ninguna duda la sobrecarga de la aurícula derecha persiste y la sobrecarga del ventrículo derecho persiste, ¿sí? Por ese mecanismo. Eh, por lo tanto, algunos fenómenos o fenómenos vinculados a la sobrecarga del volumen de la aurícula y del ventrículo no van a cesar con estas maniobras. Sí, definitivamente va a mejorar toda la congestión periférica, pláquica, etcétera. Por lo tanto, yo creo que estos sistemas hoy son para aquellos que uno debería descartar por ejemplo, un borde-a-borde o alguna terapia que restituya la función valvular propiamente dicha. Exacto. Ahora, digamos, lo que nos ha sido informado y por algunos estudios que después podemos ver, en realidad lo que da la sensación es que la descompresión de todo el sistema derecho trae una caída de la precarga también del ventrículo y por ende de la aurícula y que quizás en el correr del tiempo la aurícula no se achique, pero en general no pasa lo que nosotros nos imaginábamos, que es que se siga dilatando porque la insuficiencia tricuspide está
y al no tener reflujo hacia las venas cavas, como que se va a inflar más, para decirlo en términos coloquiales. A la medida que cae Sí, el volumen regurgitante, que caen las presiones pulmonares, no sucede lo que nos imaginábamos que iba a suceder. Incluso hay cierta tendencia a la reducción del ventrículo derecho, si bien no es significativa en números hasta el día de hoy, hay cierta tendencia a la reducción. Ok. ¿Alguna otra pregunta del público? Yo te interrumpí, Pablo. Vos querías hacer otro comentario, creo. Al Me olvidé principio. de qué era. ¿Te lo olvidaste? Me olvidé qué era. ¿De qué Bueno. estábamos hablando? Ah, sí, de la distensibilidad de las cavas. Sí, perdón, no. De la distensibilidad de las cavas. Creo que la cava es muy distensible, por lo tanto creo que eh, yo pensaría al revés. Creo que debería estar bien precargado el paciente para tomar la decisión de la medida. Y creo que si es medio limítrofe, uno tal vez podría hacer lo que se hace en lo que se está haciendo para cerrar la CIAC novenoso, por ejemplo, con ese doble stent en cava superior. Por ahí uno podría poner un stent descubierto un poco más abajo con un balón sobre la cava inferior, como para intentar sostener mejor el stent de la válvula de cava inferior. Ok. Se me ¿Algún ocurre, otro digamos, como comentario o una pregunta? alternativa. Sí, sí. Si les parece, voy comentando los casos míos. Sí, sí, Cacho, se ve bien. Perfecto. Sí, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, ya esto fue mencionado, yo lo había dejado como introducción para no hacer una presentación de casos sueltos, pero bueno, Pablo ya lo mencionó, ¿no? Que es una válvula que está un poco olvidada, que trae sus consecuencias, que dado el mal pronóstico de la cirugía, en algunos casos se ha intentado hacer varias soluciones por cateterismo, como ya mencionamos, las opciones que hoy tenemos es la reparación borde a borde, con TriClip, que tampoco tenemos tanta experiencia, por lo menos en la Argentina, y esto que es el reemplazo de la válvula, que no tenemos ninguna disponible, y en los pacientes que no son candidatos para eso estamos disponiendo, y eso sí está disponible y por eso lo estamos mostrando, este sistema BICAO. Esto ya fue mostrado, cómo son cada una de las válvulas y cuáles son los tamaños que disponemos. Para la superior de 25 y 29, para reiterarlo, y para la inferior de 31 y de 35. Y esto es lo que Iván me pasaba hace un ratito mientras estábamos hablando, que es este registro, que es una de las pocas publicaciones que hay, que es un registro europeo con 64 pacientes. Y fíjense que los pacientes mejoraron de manera muy significativa la clase funcional a los 6 meses. Siguen siendo pacientes enfermos, siguen pacientes que por ahí siguen teniendo insuficiencia cardíaca, pero la mejoría sintomática que tienen es notable. Los pacientes estaban en una clase funcional 3-4 y como vemos a 6 meses, casi el 80% estaba en una clase funcional 1. Y esto es expresado de otra manera en ese seguimiento en calidad de vida, que también les mejoró en esos 6 meses. Es todavía un estudio con pocos pacientes, pero y con un seguimiento todavía corto. El éxito técnico fue alto. No hubo mortalidad a los 6 meses y como bien dice ahí, hubo una persistencia en la mejoría funcional. Esta es una imagen de esa publicación. En este caso también se ve un eco transesofágico, como en el caso de Diego, y una fusión de imágenes. Este es nuestro primer caso, una mujer añosa con múltiples intervenciones, reemplazo válvula mitral, aórtico, protésico, enfermedad carotidia, una fibrilación auricular que se ablacionó y que después siguió con FA paroxística, que tiene una insuficiencia tricuspidia severa, con una función ventricular izquierda conservada, con un ventrículo derecho dilatado, pero no severo, con una insuficiencia tricuspidia muy severa, fundamentalmente dada por dilatación del anillo y por una presión sistólica en la arteria pulmonar, ahí borderline, de hasta 50 milímetros de mercurio. Esta paciente fue evaluada para reparación borde a borde, porque fue evaluada hace bastante tiempo, no era candidata, y entonces hicimos esta tomografía, y que como bien dijo Diego, todavía no estamos haciendo nosotros las mediciones, las están haciendo en el core lab de la compañía. Y aquí va una sugerencia para la compañía, es que los numeritos sean más grandes para que después cuando hacemos las presentaciones se puedan leer. Pero como bien decía Diego, en la medición de la vena cava superior y esta la vena cava inferior, como se ve, tiene una orientación bastante diferente en el espacio.
Y estos son los diámetros que se van a medir por encima, a la altura y por debajo de la arteria pulmonar, ¿no? Acá está a nivel de la arteria pulmonar y la medición debajo de la arteria pulmonar. El resumen de todas esas mediciones nos lo entregan así, con este formulario, donde se ve el diámetro de la confluencia, del confluente yugulo-subclavio, que es de 23, el diámetro a nivel por encima exactamente en el borde superior de la arteria pulmonar, que es de 23, en el medio, que es de 27, por debajo es de 32, con un largo de 64, y en base a estos diámetros superiores se recomienda una válvula de 25. Y estas son las mediciones para la vena cava inferior. Como bien ven aquí, ven que la desembocadura de la vena suprahepática es una desembocadura muy grande, por eso lo que decía Diego, que si uno pone una válvula que está prolapsando y la pollera protruye un poco sobre la desembocadura de la vena suprahepática, mientras tanto no ocupemos más del 50%, no le va a traer una consecuencia hemodinámica significativa. Pero yo diría que esta es la parte más importante a la hora del procedimiento, porque como ustedes ven, la distancia de la vena cava inferior antes de desembocar en la aurícula derecha es bastante corta. Nosotros a veces por ahí no tenemos la orientación coaxial perfecta. Vamos a tener que ir encontrándolo, eso yo creo que en el futuro, para poder hacer una liberación mejor. Estas son las mediciones que de vuelta no se ven bien, pero solo para mostrarle la foto donde se va a medir exactamente en la desembocadura, donde está ahí el confluente con la suprahepática y por debajo. Y acá está el listado de las mediciones, que es 23, 26, 28, con una vena cava inferior por encima de la suprahepática de tan solo 10 milímetros. Y entonces, en base a estas mediciones, el Core Lab recomienda el implante de una válvula de 31 milímetros. Acá hay un sumario del procedimiento, pero que se los voy a mostrar un poco más en detalles acá. Este paciente tiene otro elemento para discutir. Esta paciente tenía una insuficiencia tricuspidea que se había pensado que podría estar relacionada al cable de marcapaso, como mencionó Diego, pero eso fue descartado. Y entonces decidimos hacer algo que no sé si todo el mundo puede llegar a compartirlo o no, que fue poner el dispositivo dejando por fuera el cable del marcapaso, un cable que va a quedar abandonado en el caso de que haya que cambiarlo en el futuro. La válvula tiene fuerza radial, pero no es una fuerza radial que vaya a quebrar el catéter, así que por eso decidimos hacerlo. Como ustedes ven ahí, tenemos dos válvulas, una aórtica y una en posición mitral. Acá está el posicionamiento de la válvula a nivel de la vena cava superior. Y acá sucedió algo que lamentablemente no tengo para mostrárselos y que estaba también en el caso de Doctores Palestra, que es que tuvimos que hacer una dilatación con un balón, no me acuerdo ahora el diámetro, pero creo que fue un balón de 16 milímetros o de 14 milímetros en el confluente yugulo-subclavio, porque no podíamos avanzar con el delivery de la válvula. Y bueno, acordándome de esa época cuando se dilataban las venas pensando que servía para algo en la esclerosis múltiple, hicimos una dilatación de la vena, muy gentil, diría yo, tratando de no sobrepasarnos de los diámetros que tenían medido, y después fue, sí, fácil avanzar con el device y hacer la liberación, como se ve, la pancita de la válvula por encima del borde superior de la arteria pulmonar. Acá hay otra aclaración que quiero hacer. Nosotros fuimos instruidos para poner ese pigtail en la arteria pulmonar y de esa manera guiarnos. Sin embargo, el otro día, viendo un caso en vivo en Porto Alegre, en el curso del doctor Sadi, un caso que fue realizado desde Italia, ellos lo hacen diferente y ponen un catéter en el tronco innominado. Entonces tienen como referencia eso y ponen la bolita para que quede por debajo del tronco innominado la válvula esta, que es la parte de la pollera para no afectar el tronco innominado, y ellos consideran que no necesitan poner el pigtail, no lo usan. Es otra manera de hacerlo. No sé cuál será la mejor, pero lo menciono por si uno tiene dificultades para poner un pigtail, que a veces puede ser en algunos pacientes
digamos, no imposible, pero a veces dificultoso, quizás esa es una maniobra posible y diferente, que después habrá que encontrar cuál es lo mejor. Ahí es la liberación final. Una cosa no apta para intervencionistas de mi estirpe es que hay que hacer un delivery muy, pero muy lento hasta que uno encuentre la posición y, como bien Diego dijo, uno la puede recapturar. Hasta el 70% la podemos liberar y después recapturar. Y este es el posicionamiento en la vena cava inferior, como ustedes pueden ver. Acuérdense que teníamos solo 10 milímetros, acá estamos demasiado al límite, lo recapturamos y lo pusimos un poquito por encima. Ustedes ven que el borde superior de la vena suprahepática se ve acá, y esto está protruyendo un poco en la aurícula derecha. Acá parece que es más, pero en este borde, si ustedes lo ven, a la derecha de la pantalla hay apenas 4 o 5 milímetros. Esta es la liberación final. Acá hay un auriculograma hecho en la aurícula donde un poco demuestra lo que el doctor Precioso preguntaba. No hay nada de reflujo hacia la vena cava superior ni a la vena cava inferior. Todo el contraste queda en la aurícula derecha y eso es lo que va a persistir en el curso del tiempo. Y acá es un poco lo que hablábamos con Diego, cómo se ve en el eco. En general es subxifoide la imagen donde mejor se ve y podemos ver la distancia o la cantidad de válvula que protruye dentro de la aurícula derecha. Podemos ver el flujo de las venas suprahepáticas. En este caso, felizmente se veía bien porque era una mujer relativamente delgada. Y también podemos observar que hay un ínfimo leak aquí perivalvular, pero que es ínfimo. Esta paciente evolucionó bien, estuvo asintomática para su disnea, lleva ya 6 meses de tratamiento, y nosotros con fines didácticos le hicimos una angiotomografía para ver cómo quedaron las válvulas. El ecodoppler que se hizo en el seguimiento no tiene reflujo y la paciente ha evolucionado mejor. No sé si quieren comentar este caso, Diego, algún comentario, porque metí varias cosas ahí que se Me pueden comentar pareció, y luego sigo con está, los otros. está muy lindo el caso, excelente las imágenes, están buenísimas. Y me pareció muy interesante lo que decís de poner el catéter en el tronco inominado, porque, como bien decías vos, no siempre es sencillo, sobre todo en estos pacientes que tienen la aurícula dilatada, además, poder selectivizar la pulmonar. A veces no es sencillo y cuando uno empieza a hacer mucha maniobra tiene riesgo de lastimar, pero teniendo esa opción, que yo no la conocía, me parece que es bastante más sencillo ir con una cuerdita al inominado y dejar un catéter ahí, un catéter recto o un pictel, lo que quieras. Me parece una muy buena opción. Sí, yo Sí, lo vi, me y llamó mucho la atención, no lo tenía como parte de la práctica, no lo van a ver en ninguno de los 4 casos que hemos hecho. Eh, Me pareció como vos, que si por alguna razón uno le resultaba dificultoso o inestable, porque la verdad que a veces lo logras poner y los pacientes a veces está inestable, se cae, qué sé yo, es una buena alternativa. Sí, sí, muy Pablo, bueno. te escuchaba. yo iba a sumar un comentario al uso de este dispositivo con catéteres de marcapasos previamente implantados. Creo que es una buena alternativa, digamos, para esos pacientes, sobre todo si el catéter es parte del problema. Lo que sí, yo hablando con algunos grupos en Brasil, como en la Beneficencia Portuguesa, que hicieron ya varios casos, sí sugieren corroborar el funcionamiento, el correcto funcionamiento del catéter después de implantada la válvula. Como vos decías, no tiene la fuerza suficiente por lo general para romper o fracturar el catéter, pero recomiendan la revisión por el electrofisiólogo de las imperancias, etcétera, del catéter. Y claramente Sí, no es un impedimento ni una contraindicación para poner un marcapaso definitivo en un tiempo posterior. Para nada. O sea, No. el implante de la válvula no dificulta la colocación de un marcapaso. Seguramente le vaya a no, costar más cruzar por la válvula, ¿no? Porque Sí, sí, pero se porque puede no hacer, están se puede hacer. acostumbrados a eso, pero me parece Sí. que se puede hacer tranquilamente. y hay otro grupo de pacientes, porque nosotros tenemos uno, no me acuerdo si era uno de estos que hicimos o uno que está en evaluación, que es la posibilidad de pacientes de un paciente trasplantado y que en el futuro va a requerir alguna biopsia. Eso tampoco se pierde
en el caso de estas válvulas, y en el caso de la reparación borde a borde se vuelve bastante más complejo para hacer biopsia de ventrículo derecho en ese grupo de pacientes. Así que quizás para listar la presencia de un cable no lo contraindica. No sé si es un paciente que tuviera doble cable, como por ejemplo un bicameral o un resincronizador. Ahí ya no estoy tan seguro, pero me parece que no lo contraindicaría. Ni tampoco me apresuraría a indicarle un marcapasos o un cardiodesfibrilador subepicárdico, que es un procedimiento bastante más complejo, si es que uno pone el dispositivo y como dice Diego, no se han modificado los umbrales ni nada relativo al funcionamiento del dispositivo. Sí. La otra cosa que les quería preguntar, mientras aparecen otras preguntas de la audiencia, es si escucharon o vieron, si se puede poner en algún paciente que tenga, por ejemplo, un filtro vena cava puesto. No lo he No, visto. Bueno, no he visto casos, pero tampoco encuentro No, contraindicación, ¿no? Porque el no, filtro debería el estar tema bastante más abajo. el tema con el filtro de vena cava es que, bueno, tenés que pasar por adentro, claramente, y va a depender de qué filtro es. Porque viste que hay filtros que son tipo paragüita, que ahí no creo que vaya a haber problema. Claramente es irrecuperable ese filtro después. Y hay otros filtros que claro. son no sé, en hexágono, una cosa rara, que esos sí me parece que son más complicados porque tienen mucho menos espacio para pasar entre las strats, digamos. Esos filtros yo Sí, no sé yo si diría que permite. no es una contraindicación absoluta, pero lo trataría de evitar, porque el dispositivo Ujú. no es un dispositivo tan friendly en cuanto a diámetro, a la No, flexibilidad del catéter, etcétera. O sea, es mucho más tosco, digámoslo así, que un dispositivo para válvula aórtica, ¿no? sí, 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 sí. Hay Bueno, una pregunta ahí del doctor Sarmiento. sí, él nos pregunta si los pacientes tienen que quedar anticoagulados por el dispositivo en sí, no. No. En general estos pacientes, o muchos de estos, tienen indicaciones de anticoagulación por otras razones. Pero hagamos el supuesto caso que no tiene otra indicación, yo diría que no. ¿Ustedes? No, no, ni No, siquiera la doble creo que no. antiagregación. Sí, yo a ver, con los TAVI yo los dejo con clopidogrel un par de meses, pero absolutamente empírico y si no tiene ninguna contraindicación para doble antiagregación. Pero bueno, sé que hay muchos grupos que ni siquiera lo dejan con aspirina ni clopi si el paciente no es coronario previo. Ok. ¿Quieren que veamos el próximo? Y esta es una mujer de 70 años, también con múltiples factores de riesgo, como cáncer de mama, fibrilación auricular, insuficiencia mitral severa, por la cual fue operada con una válvula mecánica. Eh, Tiene también un cierre de orejuela y un marcapaso definitivo en el posoperatorio. La paciente se presentó con insuficiencia cardíaca, predominio derecho, el cateterismo derecho mostró esas presiones pulmonares, el ecodoppler cardíaco mostró un TAPSE de 28%, dilatación del anillo tricuspidio, una válvula con ausencia de coaptación con un ORE de 2.14, una vena cava izquierda dilatada de 35 milímetros sin colapso inspiratorio. La paciente se presentó en el HART-TEAM y de acuerdo a las evaluaciones que nos hizo la compañía, se le indicó un TRIC-VAL 25 y 35. Estas son las mediciones. De nuevo, el confluente era chico, de 16, por encima de la pulmonar venía 23, a nivel de la pulmonar 24, la confluencia era más grande, 45, y el largo de la vena cava superior era de 64. Estas son un poco las imágenes, de nuevo bastante descentradas o no alineadas, la vena cava superior con la vena cava inferior, como mencionaba Pablo antes. Los numeritos chicos, Fabián, que nos está escuchando acá y que me escribe, Fabián, acordate de que los numeritos sean más grandes, así la audiencia cuando mostramos las diapositivas se vean. Y esta es el resultado o el reporte de la vena cava inferior, una vena cava inferior a nivel de la transición de 29, 26 en el borde superior de la vena hepática, 32 por debajo. La recomendación en este caso fue una válvula de 35. Acá están las imágenes. De nuevo se lo ve bastante, digamos, descentrado, desalineado en el eje vertical a esa porción de la suprahepática, de la cava por encima de la suprahepática.
Acá tenemos el catéter en la arteria pulmonar y este es el caso, perdón, de la dilatación con balón que tuvimos que hacerle después el implante. Acá donde se ve que había una estrictura, no sé por qué, y después pudimos hacer el implante. De nuevo, el implante se hizo con el pigtail en la arteria pulmonar, la liberación y luego la liberación de la válvula 35 sobre la cava inferior. Como ustedes ven acá, está muy borderline, muy encima del borde de la suprahepática, así que hubo que reposicionarla y colocarla, y ahí se ve en la imagen en la ecografía, donde se ve que está protruyendo en la aurícula, no demasiado, pero protruye. Acá se ve un poco mejor, un poco más profundo. Le agradezco al doctor Salmo que me dio estas imágenes, que son bastante lindas, me parece a mí, y que no tiene reflujo. Este es el resultado final de cómo se ven en la imagen de la foto, ¿no? Acá se ve la protrusión, siempre de este lado protruye más que de este, y a este sector, digamos que es lo que está a la izquierda de la pantalla, lo que más le tenemos que prestar atención para saber la profundidad del implante. La paciente evolucionó con disminución de los edemas, con mejoría de la clase funcional, pero la paciente tiene mala adherencia al tratamiento, así que esta paciente siguió con insuficiencia cardíaca. El Doppler que se le realizó 3 meses después, o uno de los Doppler que se le hicieron más de uno, muestra que las válvulas están normofuncionantes, no tienen gradiente, y parece tener un leak pequeño acá en la vena cava inferior. Pero realmente es muy pequeño el leak. Y acá se ve en la tomografía, acá parece que estuviera debajo, pero no es así, es porque están descentrados. ¿Algún comentario de este caso? No, una consulta. La estenosis esa no te la había informado la tomografía, sino que te diste cuenta porque no avanzaba el nose del No dispositivo. avanzaba el dispositivo, exactamente, Bien, y son venas y uno no quiere hacer mucha fuerza, ¿no? Porque bien, como bien vos dijiste, romper una vena cava es una complicación muy grave. sí, sí. Nosotros, nosotros tuvimos un caso muy similar a ese, donde tampoco lo vimos en la tomografía y nos pasó lo mismo. No podíamos avanzar el node, tuvimos que dilatar o predilatar la vena. Y asociado a eso, lo que nos pasó después es que, si bien pudimos avanzar el node y colocar la válvula, no lo podíamos sacar el node por este mismo motivo, porque el stent se retrajo. Y lo que hicimos fue pasar nuevamente por dentro de la válvula con el baloncito, darnos un poquito de lugar en la parte distal y ahí pudimos bajar perfectamente el no. Bien. Bueno, no, a mí eso no me pasó, pero lo que estás diciendo me parece muy importante. Si yo hoy tuviera ese problema, y lo que haría es pinchar la vena contralateral, subir otro catéter, poner una guía por dentro de la válvula, avanzar por arriba de la válvula y a través de la vena femoral izquierda, tratar de dilatar, manteniendo el delivery por encima para facilitar luego la retracción del mismo, para que la válvula no No, se desplace. claro, nosotros Creo que no hicimos otra punción, sacamos el pigtail que teníamos en la pulmonar, que ya la válvula estaba parcialmente puesta, digamos, de hecho, parcialmente no, completamente implantada, sacamos el pigtail y por ese acceso subimos la cuerda y el balón. buenísimo, buenísimo. Me parece que es una buena recomendación. A ver si tenemos alguna pregunta o comentario del público. No, claramente No, son creo que todos no. pacientes con múltiples intervenciones, o sea, ningún paciente era sencillo. Vos los dos que mostraste, ya tenía uno tenía una bivalvular, este otro ya estaba operado previo, el otro que hice yo lo había que hacer en la mitral. O sea, son pacientes complejos, evidentemente de alto riesgo quirúrgico. Vos fijate que los pacientes con riesgo habitual no lo quieren operar, pacientes de alto riesgo es imposible que los operen. Bueno, exactamente, exactamente. O sea, la verdad que es una terapia que no la estamos ofreciendo hoy a cualquier paciente que tiene insuficiencia tricuspide, ¿no? Estamos buscando pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que están refractarios, que tienen múltiples intervenciones. No se la estamos ofreciendo a alguien como primera instancia. Acá hay otro caso, pues tenía un comentario, pero me lo olvidé, ahora seguramente me va a volver. También 72 años, con múltiples patologías, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, ablacionado, hipotiroidismo, cáncer, tratamiento quirúrgico.
se le colocó un dispositivo por un reflujo esofágico con un esófago de Barrett, tenía una cirugía de venta de Bono en el 2010 con CRM previa, angioplastías y reemplazo de válvula mitral biológica con una insuficiencia mitral severa. El paciente tuvo múltiples internaciones por endocarditis también y ahora se presentaba con insuficiencia cardíaca, predominio derecho, con una insuficiencia tricuspidia muy marcada. De nuevo, las mediciones, no vale la pena ir al detalle de los números. Se sugirió una válvula 25, acá están las imágenes. De nuevo, cómo se mide por encima, a nivel y por debajo, y en la confluencia, ¿no? Las mediciones de la vena cava superior. Acá es la transición y estas son las mediciones para la vena cava inferior. En este caso la sugerencia fue por una 35 milímetros, la vena cava medía 33, o sea que estábamos ahí medio borderline con los diámetros. Por ahí si está Fabián y me podés describir por acá si lo comentamos cuál es el oversizing recomendado, sería bueno. Y acá lo que se ve, de nuevo, lo que mencionaba Pablo, bastante descentradas del eje vertical, con una vena cava por encima de la suprahepática realmente bastante corta y con un diámetro bastante jugado. Estas son las imágenes, hay que recordar de pedirlas en tiempo venoso. Los que me conocen y que saben que me estoy poniendo viejo y calentón, recordarle a los centros de imágenes cuando mandamos a hacer las tomografías para estos pacientes necesitamos que nos envíen los discos, un mensaje parroquial para que lo podamos compartir con los Core Lab y hacer las mediciones. No alcanza con leer un informe o verlo online. De nuevo, el pigtail en la pulmonar. Esta parte tiene que quedar en el borde de la vena pulmonar, que es donde termina esa bola que está en el medio de la válvula, que es lo que Diego describió. Ahí va la liberación lo más lento posible. Ahí es cuando Fabián me tiene la mano para que no lo liberemos rápido. Nosotros que estamos un poco acostumbrados a ir un poco más rápido. Y acá se ve como la válvula está por encima del borde superior de la pulmonar con la parte de la pollera a nivel de la válvula. Y esta es la liberación en la vena cava inferior. Como verán, uno tiene el pigtail, hace contraste, pero la imagen a veces no es todo lo nítido hasta que uno empieza a tapar con el dispositivo la vena cava inferior, entonces ahí se visualiza un poco mejor. Acá pareciera que estamos de este lado, del lado derecho de la imagen, parecería un poco protruyente, pero de este lado fíjense que no tenemos tanto, tenemos unos 8 milímetros, no más que eso, para que el dispositivo selle. Hacemos otra cosa que por ahí al principio no nos lo habían sugerido, pero yo la verdad que lo uso, es dejar el pigtail hasta terminar, antes de la liberación final, porque de esa manera podemos hacer una inyección en la aurícula si tenemos dudas cerca del borde inferior de la aurícula y de esa manera terminar de hacer la liberación con un poco más de precisión, que no, como les dije no era tan fácil con el pigtail solo de la vena suprahepática. Y ese es el resultado del auriculograma, por decirlo de alguna manera, donde se ve cero reflujo hacia arriba y cero reflujo hacia abajo, la válvula protruyendo un poco sobre la aurícula. Y acá se ve la imagen en el eco, donde pareciera que se colapsa, pero yo creo que no es así, sino que es el movimiento del corazón que la va sacando de la imagen del eco. No se ve ningún flujo hacia las venas suprahepáticas. Fabián me dice que se puede ser bastante generoso con el oversizing. Este es el otro caso, creo que no tiene mucho de especial. Si quieren, para hacerlo lo más corto posible y dejar comentarios finales, muestro el último. De nuevo, es una mujer también con múltiples intervenciones, 77 años, tiene una Melody implantada y esta es el ejemplo típico de que si uno no quiere cruzar por ahí con el pigtail, lo puede hacer de esa manera que dijimos recién, que es poner un catéter en el tronco innominado. Patología también eléctrica, se presentó con una insuficiencia tricuspidia severa. Probablemente esta es una paciente que tenía insuficiencia cardíaca derecha debido a una insuficiencia pulmonar, que una vez que se resolvió esa patología a través de cateterismo con implante en la válvula Melody, el problema persistió y la paciente siguió sintomática y por eso es que la tratamos.
el diámetro en el confluente es de 19, por eso se terminó eligiendo una válvula de 25. Acá están las imágenes de vuelta para ver dónde se hacen, pero sin mucha descripción. Acá está todo el artefacto en las imágenes que muestra la Melody. Este es el largo de la vena cava. Acá uno puede ver que hay una estructura. Quizá tuvimos algo similar a esto en el primer caso, pero que no pasó después. Tiene 25. En la vena cava inferior a nivel de la desembocadura se eligió una válvula de 31. Esto ya lo mostró Diego, que son los devices y las opciones que tenemos. Y acaba el procedimiento. Hacemos una inyección. La guía de soporte la dejamos puesta en la yugular. Tiene que ser una guía de alto soporte, porque de vuelta, como les dije, el dispositivo es bastante rígido, está doblado en una caja, así que después no queda bien recto. Necesitamos que la guía sea lo más rígida posible. Las inyecciones, vemos dónde está el borde superior de la arteria pulmonar derecha, y ahí empezamos la liberación, tratando de dejar el lóbulo de la válvula por encima del borde superior de la vena pulmonar. Ese es el resultado final, y después vamos a repetir la maniobra para la vena cava inferior, poniendo el pigtail ahí, la liberación. Hay que ser cuidadoso a la hora de retirar los delivery system, igual que con cualquier válvula, para no producir un desplazamiento, sobre todo en esos casos que estamos medio borderline. Ahí como de vuelta se ve, fíjense que se ve el borde y vemos flujo, y yo creo que, digamos, la tuvimos que reposicionar porque estamos de alguna manera cayendo con la válvula adentro de la vena suprahepática. Y ahí lo van a ver mejor, estamos mejor posicionados, el borde está dentro de la aurícula, parece un poco más, pero no, recuerden que si vamos a volver para atrás. Fíjense acá, ¿no? En una vista un poco diferente, se ve claramente que nosotros hemos perdido la posición con la válvula que está dentro de la suprahepática. Acá está la vena cava inferior. Así que te diría que esta es la parte más compleja y que tiene el procedimiento, que es posicionar la inferior, que no quede muy dentro de la aurícula y que no se nos vaya a desplazar y quedando perdiendo en la suprahepática. Y acá está el resultado. De vuelta, esta es la medida de la protrusión, que serán entre 5 y 9 milímetros. Un mínimo leak aquí, mínimo. Y bueno, esto era para mostrarles esta pobre serie de 4 pacientes. Es difícil encontrar los pacientes, difícil conseguir las autorizaciones en nuestro medio. Pero bueno, estamos empezando la experiencia, creo que sirve, así que los escucho. Voy a dejar de compartir, así les vemos las caras a todos. Creo No, que este es un buen ejemplo de lo que mencionabas del catéter en la innominada, ¿no? Para ver la cava superior y la altura de la prótesis de cava superior. Creo que por ahí, por ese mismo lugar, por ese mismo catéter puede bajar después a la aurícula, ¿no? Cruzar la válvula de cava superior para no tener que dejar el pigtail desde abajo interaccionando con la cava inferior. ¿Qué Claro, opinas al sí, respecto? es una alternativa, sí. La otra cosa que quería decir, y que ahora me acordé, es, dado que el dispositivo es bastante grande, nosotros en realidad el acceso vascular lo hacemos poniendo un ProLite solo, y después cuando retiramos con el ProLite único, en general hay sangrado, hacemos una sutura con una seda fuerte, haciendo la figura del 8 para colapsar los tejidos y que compriman, y lo dejamos eso por unas 3-4 horas, después lo aflojamos, y en general no hay problemas con eso. Pero sí. digo que es un dispositivo bastante más grande que inclusive que el de las válvulas pulmonares que ponemos, para cerrarlo solo con compresión o figura del 8. Sí, yo todo lo que he hecho por vena, tanto cierre de orejuela como esta, hemos hecho siempre con cierre con punto, digamos, sin ProGlide. Uh-huh. Y también, pero bueno, sí, es otra opción. El problema, como tenemos todos, es la autorización de esos dispositivos de cierre. Y el costo que para los pacientes se les va un poquito arriba. Pero me parece que, a ver si nos ponemos de acuerdo, es un dispositivo no difícil de usar, es un procedimiento que no lleva mucho tiempo cuando va todo bien. Y lo más desafiante
es la vena cava inferior. El de vena cava superior va rápido, generalmente manteniéndolo con un poquito de tensión para que no se suba, va bien. Y la posibilidad de que haya una compresión de la pulmonar es baja. Vamos a ser sinceros. Uno lo hace eso para extremar los cuidados, pero es muy baja. No así la de tapar la suprapática, que no es tan baja que se nos meta el dispositivo en la aurícula. Que vos hoy me preguntabas cuál era la utilidad del eco. La utilidad del eco realmente es esa. Es ver la profundidad que nos queda el dispositivo de vena cava inferior dentro de la aurícula al momento de la liberación. Y estos pacientes que tienen congestión hepática y periférica crónica por su insuficiencia tricuspidea, tenemos muy buenas venas suprahepáticas con diámetros grandes que nos permiten eh, tener cierta libertad en el movimiento de ese dispositivo de la vena cava inferior. Es preferible dejarla, como decías vos, a un 50% o un poquito más dentro de la hepática y no que quede muy metida en la aurícula, que es la única parte difícil de la liberación y que, como nos permite una recuperación del 70 y un poco más, no tiene grandes riesgos, pero es el momento donde hay que tener más cuidado. El otro comentario que quería hacer, y perdón que siga hablando yo, es algo que nos pasó y que nos asustó. Yo no me acuerdo cuál fue el paciente, pero creo que fue el paciente número 1, número 2, que tuvieron un síndrome después del procedimiento con un dolor torácico bastante intenso, y en alguno de ellos creo que hasta hubo un episodio de hipotensión, no terrible, pero episodio de hipotensión que nos hizo sospechar de que algo estaba mal, y nos preocupamos un poco, y la verdad que se descartó todo y no lo teníamos muy claro, hasta que empezamos a averiguar e investigar. Y en realidad una de las cosas que puede pasar es que la válvula en la vena cava superior puede de alguna manera comprimir o interactuar con el nervio frénico. Y eso puede ser una causa de dolor y producir algún grado de dificultad respiratoria, porque puede producir una paresia no del todo, no importante, pero algún grado de afectación del movimiento diafragmático en esos pacientes. Y el tratamiento es primero entender qué es lo que pasa, y lo segundo es iniciar terapia con pregabalina, porque es probablemente algo que les vaya a durar durante unos cuantos días. Sí, De sí, hecho, Así que ese es un lo que detalle muy pasó, lo importante. describieron en el Tricus Euro, lo describen como un porcentaje importante de pacientes tiene dolor del hombro sí, sí, a derecho. nosotros nos pasó, pero fue con analgesia endovenosa durante la internación y el paciente fue bien, sin dolor. Pero sí, pasó eso, ¿eh? Cuando el paciente Eh, es muy terminó el importante, procedimiento, porque la verdad que el primer caso no lo teníamos tan presente, y cuando se nos presentó y nos asustamos un poco porque el dolor era importante. sí, 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 acá hay algunos que hacen un poquito de vagal por el dolor, ¿sí? Hacen un síndrome de vagal secundario al dolor que tienen. No es menor el dolor. Estamos en 1 hora 20, que en general suele ser un punto ya de corte para la atención de la audiencia. No sé si ustedes quieren agregar algo. Me parece que hemos repasado un poco lo que hemos hecho. De vuelta, transmitiéndole a todos que estamos empezando, que no somos ni expertos ni mucho menos, solo compartir un poco esta primera experiencia, y transmitir también que tenemos una opción de tratamiento para pacientes que hasta hace poco no teníamos absolutamente nada. Los nuestros han mejorado, salvo esa que tiene mala adherencia al tratamiento, que tuvo que reinternarse, se volvió a ajustar la medicación y la paciente está mejor nuevamente. Las otras están bien. Una forma de seguirlos también, y que es importante conocerlos, es el peso. Son pacientes que suelen perder bastante peso porque están muy sobrehidratados. Hay un ejemplo muy lindo que muestra un caso que hicieron en Patagonia. Era una paciente que cuando uno la veía parecía una obesa mórbida, y cuando la ve ahora parece otra persona. La pérdida de peso que tuvo esa paciente. Creo que fue el primer caso que se hizo en Argentina. Diego, tus palabras. No, nada, repetir un poco lo que vos decías respecto al tratamiento, entender que es más difícil la aprobación de esto que un TAVI, ¿sí? El TAVI ya está casi
normalizado dentro de nuestra terapéutica, y el trick valve como el mitral clip es mucho más difícil que las obras sociales lo aprueben. No solamente por el valor, sino por el desconocimiento. Pero es una terapéutica sencilla técnicamente para alguien con cierta experiencia, eh, y con un resultado muy aceptable en pacientes, repito, que tienen una mortalidad altísima si no se les hace nada. Excelente. Pablo. Sí, me suena el comentario. Nosotros también iniciamos recientemente la experiencia en implante de Trickwell. Creo que solo trayendo un comentario con respecto a la anticoagulación de estos pacientes, creo que puede ser de utilidad, digamos, o sea, creo que de hecho en algunos casos está recomendada. Y también es cierto que estos pacientes suelen tener extremadamente numerosas comorbilidades y pueden tener muchas veces indicación por otra patología y también contraindicación de la anticoagulación, ¿no? Entonces se nos va a poner en jaque en número de pacientes más adelante qué hacer estrictamente con la anticoagulación de estos pacientes. Pero creo que sí, creo que la técnica de implante no es tan desafiante como otras reparaciones valvulares. Coincido que lo más difícil es la cara inferior y bueno, y esperemos poder seguir encontrando pacientes para hacer crecer la experiencia. Bueno, yo les agradezco mucho la participación. Voy a mirar el chat si quedó alguna pregunta que no hayamos contestado. Hasta donde lo veo, creo que no. Agradecerles a todos los que nos acompañaron online, y a Ciprotec una vez más por invitarnos a este ciclo de webinars que en este día era dedicado al sistema TrickValve. Así que muchas gracias, que tengan un buen descanso y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias a todos, perdón por la conectividad, hasta luego.